con mejorar la atención y contribuir a una respuesta estructurada frente a uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. La obesidad está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica y recurrente que surge de las interacciones complejas entre la genética, la neurobiología, las conductas alimentarias, el acceso a una dieta saludable, las fuerzas del mercado y del medio ambiente en general. La doctora Ana Rivière Cinnamond, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Panamá, nos da la bienvenida a este lanzamiento virtual de la Guía de Práctica Clínica Informada en Evidencia para el abordaje de la obesidad en adultos. Buenos días, estimados colegas y profesionales de los equipos de salud en Panamá. Hoy, día 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, nos unimos bajo un propósito común. En América Latina y el Caribe enfrentamos uno de los mayores desafíos de la salud pública de nuestro tiempo. El 67,5% de las personas adultas viven con sobrepeso u obesidad. En Panamá, el 71,6% de la población adulta presenta exceso de peso y más de un tercio vive con obesidad, una condición que impacta directamente el aumento de las enfermedades no transmisibles y la calidad de vida de nuestra población. Ante este escenario, Panamá da hoy un paso decisivo y para la OPS-OMS hoy es un honor acompañar al Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social en el lanzamiento oficial de la Guía Práctica Clínica Informada para la Evidencia y Abordaje de la Obesidad en Adultos. Esta guía no solo es una normativa, es una herramienta técnico-científica de vanguardia con recomendaciones basadas en la mejor evidencia posible. Ha sido desarrollada con rigor metodológico mediante una adaptación del enfoque GRADE a la realidad nacional con el fin de fortalecer la toma de decisiones clínicas y la atención integral. Hoy queremos reconocer algo fundamental a cada uno de ustedes, los profesionales de la salud, de los diferentes niveles de atención, ya que son el motor de esta transformación. Esta guía les brinda herramientas para fortalecer una atención integral, humana y eficiente, que abarca desde las intervenciones nutricionales y actividad física hasta los abordajes farmacológicos y quirúrgicos basados en evidencia. Este esfuerzo es una pieza clave del plan de aceleración para detener la obesidad en Panamá, reafirmando que la salud es un derecho fundamental y un pilar de la equidad. Desde la OPS felicitamos a Panamá por este avance que lo posiciona a la vanguardia regional. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento en este proceso de implementación a nivel nacional. Ahora es el momento de transformar la evidencia en acción desde la atención. Por lo tanto, sigamos trabajando juntos para transformar la vida de la población en Panamá. Compartir las buenas prácticas fortalece nuestro trabajo en conjunto, principalmente el trabajo articulado desde el sistema de salud. Nos permite avanzar de forma coordinada hacia una atención más integral, equitativa y efectiva, donde el propósito principal es salvaguardar por la salud y la calidad de vida de nuestra población. Esto implica ofrecer un abordaje integral basado en evidencia científica, libre de estigma y centrado en la persona, promoviendo cambios sostenibles en el estilo de vida y facilitando la toma de decisiones informadas. A continuación, escuchemos juntos al doctor Girán Martín, subdirector nacional de atención primaria de la Caja de Seguro Social. Muy buenos días a todos. Como subdirector nacional de atención primaria, les doy la más cordial bienvenida a este webinar de lanzamiento de la Guía de Práctica Clínica Informada en Evidencia para el abordaje de la obesidad en adultos en Panamá, en el marco del Día Mundial de la Obesidad. Agradezco a los equipos técnicos, a las instituciones aliadas y a cada profesional de salud que hoy se conecta. La razón de este encuentro es clara. La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial
y debemos abordarla con ciencia, continuidad y sin estigma. La magnitud del problema lo confirma. A nivel mundial, la OMS reporta que en el 2022, 1 de cada 8 personas vivía con obesidad y que el 16% de los adultos tenían esta condición. En la región de las Américas, la OPS estima que la obesidad en adultos alcanza el 33.8% y que el exceso de peso afecta a 67.5% de los adultos. Y en Panamá, con base a la encuesta nacional de salud del 2019, se reportó una prevalencia de obesidad del 36.1% en mayores de 18 años. Por eso, esta guía es tan importante. Nos permite unificar criterios y fortalecer la toma de decisiones desde el primer nivel, con un enfoque integral. En términos prácticos, refuerza acciones claves, tamizaje y registro sistemático, manejo interdisciplinario, metas alcanzables y seguimiento continuo para obtener los resultados. Desde el primer nivel de atención, asumimos el compromiso de impulsar su implementación, capacitar equipos y asegurar que esta guía se convierta en práctica clínica diaria para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra población. Con esto, declaro inaugurado este webinar. Muchas gracias. Hoy no hablamos de estadísticas, hablamos de personas, familias y comunidades. La obesidad es una prioridad de salud pública que requiere nuestro compromiso conjunto. Como ente rector del sistema de salud, el Ministerio de Salud de Panamá tiene un papel central: liderar políticas públicas, establecer lineamientos técnicos y coordinar cada uno de los esfuerzos interinstitucionales para garantizar una atención más integrada, equitativa y basada en evidencia científica. Les invitamos a escuchar las palabras del doctor Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud de Panamá. Buenos días a todos. Primero que nada, doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos para, como Ministerio de Salud, lanzar virtualmente la guía de práctica clínica informada en la evidencia para el abordaje de la obesidad del adulto. En Panamá, una proporción significativa de la población adulta vive con sobrepeso u obesidad, una enfermedad crónica y multifactorial que impacta la calidad y la esperanza de vida al aumentar el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Este desafío exige un abordaje integral basado en evidencia científica. En el marco del Día Mundial de la Obesidad, lanzamos oficialmente la guía de práctica clínica informada en la evidencia para el abordaje de la obesidad en adultos, desarrollada por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social con el apoyo técnico de la OPS. Esta herramienta fortalece el trabajo articulado entre instituciones y promueve una atención más integral, equitativa y efectiva. La guía establece que la obesidad debe tratarse de manera multidisciplinaria y centrada en la persona, combinando intervenciones nutricionales, actividad física, apoyo psicológico, tratamiento farmacológico y, cuando sea necesario, abordaje quirúrgico mediante decisiones clínicas compartidas. Desde el Ministerio de Salud reafirmamos nuestro compromiso con una atención basada en la evidencia, la empatía y el respeto, y exhortamos a los profesionales de la salud a implementar esta guía como instrumento clave para mejorar la calidad de vida de nuestra población y así lograr juntos un Panamá con salud y bienestar. Muchas gracias.
La obesidad no es cuestión de estética. Es una enfermedad crónica y compleja asociada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diferentes tipos de cáncer. Su origen es multifactorial. Es por ello que su abordaje requiere de esta respuesta integral, basada en evidencia científica y centrada en la persona. Damos inicios a las conferencias magistrales facilitadas por nuestras expositoras del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social de Panamá. Les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat y al terminar esta sección, las mismas serán atendidas. A su vez, les informamos que una vez finalizada cada una de estas presentaciones, compartiremos la guía a través del chat, a través de la plataforma. En esta misma línea, a continuación, tenemos la presentación de la doctora Gisela Ibarra, jefa de la sección de salud de adultos del Ministerio de Salud, quien abordará el tema proceso de adaptación y elaboración de la guía de práctica clínica informada en la evidencia para el abordaje de la obesidad en adultos al contexto de Panamá. Adelante, doctora Gisela Ibarra. Un momento. Estoy teniendo problemas con la cámara. Sí. Buenos días. Permítanme. Perfecto. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecerles por estar presente hoy en este día tan importante para la salud pública del país, que es el lanzamiento de la Guía de Práctica Clínica informada en la evidencia para el tratamiento de la obesidad en adultos en Panamá. Una guía que responde a los lineamientos del Plan Acelerado para detener la obesidad y que es el resultado del esfuerzo del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social con la asesoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Hoy lanzamos esta guía que responde a un reto enorme. En obesidad existe mucha información, pero no siempre hay claridad para decidir. La frase de apertura resume el riesgo. Cuando la evidencia es desigual, lo peor es decidir a ciegas, o decidir por costumbre, por lo que siempre hago o por lo que está de moda. En estos breves 10 minutos les voy a contar un poco de cómo Panamá adaptó y elaboró esta guía utilizando la metodología GRADE y por qué eso se traduce en recomendaciones más confiables, más transparentes y más implementables. Arranquemos por la magnitud del problema. En Panamá, la encuesta nacional de salud del 2019 estimó que el 71.7% de los adultos viven con sobrepeso u obesidad. Esto hace que la obesidad no solo sea un tema de consulta, es un tema de sistema. Y en la práctica pasa algo muy concreto. El paciente recibe mensajes distintos según quien lo atienda. En una semana puede escuchar 3 escuelas diferentes. Una guía basada en evidencia busca precisamente eso, reducir esa variación injustificada, que el manejo dependa menos del azar y más de un marco común. Entonces, ¿cuál es este marco común? Aquí entra GRADE. En obesidad no sufrimos por falta de recomendaciones, sufrimos por falta de reglas claras para decidir cuando la evidencia es mixta y los intereses son múltiples. En la mesa suelen aparecer 3 voces: la experiencia clínica, en mi experiencia, la evidencia pública, la guía X dice, y la realidad operativa, pero ¿qué hacemos con el presupuesto? Si cada actor decide con su propia regla, terminamos con recomendaciones inconsistentes y con poca legitimidad. GRADE viene a aportar un lenguaje y un proceso compartido para que todos, llámense los clínicos, la academia, los gestores y los tomadores de decisión, podamos discutir con la misma gramática. Veamos GRADE en una sola diapositiva. GRADE convierte la evidencia en decisiones defendibles usando 3 piezas. Primero, la certeza.
¿Qué tanto puedo confiar en que el efecto observado es real y estable? Segundo, la fuerza. ¿Qué tan firme es recomendar una intervención? No es lo mismo se recomienda a que se sugiere. Y tercero, el marco de la evidencia a la decisión, que aterriza la recomendación evaluando valores, recursos, equidad, aceptabilidad y factibilidad en el contexto real del país. Ahora, ¿cómo se lee una recomendación? En la guía, cada recomendación se interpreta con dos claves, certeza y fuerza. La certeza nos dice el nivel de confianza del efecto. Alta no significa perfecta, significa que es poco probable que nueva evidencia cambie la conclusión de forma importante. La fuerza traduce el balance entre beneficios y daños, pero también el contexto. Una recomendación puede ser condicional si depende mucho de los valores del paciente, de la disponibilidad de recursos o de barreras de la implementación. Este lenguaje reduce la ambigüedad y facilita que los clínicos y los gestores puedan hablar entre sí. Con esa lógica clara, ¿cómo adaptamos sin empezar de cero? Una decisión estratégica para el país fue partir de una guía base ya desarrollada con metodología GRADE, en este caso la guía de El Salvador, y hacer una adaptación contextual para nuestro país con participación, como mencioné antes, del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el acompañamiento técnico de la OPS. Esto nos permitió avanzar de forma más rápida, pero con disciplina metodológica. Por eso, lo que no hicimos, muy importante, fue copiar o pegar o reemplazar evidencia por opinión. Tampoco perdimos la trazabilidad. Cada ajuste debe poder explicarse. Lo que sí hicimos fue usar el marco de evidencia a la decisión y la deliberación de un panel para traducir recomendaciones al contexto panameño. Un punto crítico fue mirar si teníamos evidencia local. Se buscó evidencia local en bases científicas y literatura gris. El resultado fue muy claro. No se identificaron publicaciones locales que respaldaran directamente estas recomendaciones. Esto no es un fracaso, es un hallazgo de gestión del conocimiento. La ventaja de GRADE es que nos obliga a declarar la incertidumbre e identificar brechas. ¿Qué investigación hace falta y qué datos del sistema debemos producir para mejorar las decisiones futuras? Entonces, ¿cómo aterrizó el país sus decisiones? Con el marco de Evidence to Decision o de evidencia a la decisión. El marco ETD funciona como una lista de chequeo para que la recomendación sea implementable en nuestro medio. No basta con que algo funcione en un ensayo clínico. Debemos preguntarnos, ¿qué pasa con los recursos y costos? ¿Hay barreras de aceptabilidad? ¿Impacto en la equidad? ¿Qué tan factible es implementar esto en el primer nivel de atención? El panel multidisciplinario revisó estos criterios y deja la justificación. ¿Qué se recomienda? ¿Con qué fuerza? ¿Y cuáles son las barreras y estrategias para poder implementarlo? Con este proceso, entonces, ¿qué ganamos en la práctica? Para la clínica, GRADE reduce la variación, mejora la seguridad porque obliga a ponderar el riesgo-beneficio para el paciente y facilita las decisiones defendibles frente al paciente y el equipo. Para los gestores y la política, permite priorizar, discutir los recursos con transparencia, incorporar equidad y factibilidad y convertir recomendaciones en líneas de acción e indicadores. En pocas palabras, una guía GRADE no solo nos dice qué hacer, nos explica por qué y cómo hacerlo de forma realista. Y para que una guía sea creíble, debe cuidar la confianza. 3 elementos aumentan la confianza. Primero, los conflictos de intereses deben ser declarados y analizados, la independencia editorial sin intervención del financiador y un plan de actualización a la aparición de nueva evidencia o al menos cada 5 años. Esto protege a la guía de sesgos y la mantiene vigente. Y cierro con una regla práctica para todos. Si una recomendación no explicita la certeza, la fuerza y el marco de la evidencia a la decisión, todavía no está lista para guiar decisiones a nivel del sistema. Gracias por su atención. Si esta charla les debe dejar una sola idea, es que GRADE no es solamente un requisito formal,
Es el mecanismo que hace que una guía sea defendible, implementable y útil para un país. Aquí les dejo una foto de parte del equipo, por lo cual, gracias a su apoyo, pudimos lograr este documento de gran importancia para nuestro país. Faltan muchos. Aquí tenemos un equipo multidisciplinario amplio de medicina física y rehabilitación, farmacéuticas, médicos, enfermeras, cirujanos bariátricos, entre otros. Y bueno, quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que hicieron posible este trabajo y en especial en este momento a la doctora Marcela Torres, quien nos dio la asesoría técnica por parte de la Oficina Regional de Washington para lograr este producto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gisela Ibarra. Siguiendo con nuestro programa, la realidad es que actualmente vivimos en entornos donde el tiempo para el autocuidado es limitado y donde el sedentarismo, a raíz de toda esta situación, se refuerza y forma parte de nuestra rutina diaria. La realidad es que es momento de actuar y hacer las cosas diferentes. En este contexto, el rol del personal de salud es fundamental, no solo para evaluar y tratar los aspectos clínicos propios de la obesidad, sino también para considerar los factores nutricionales, psicológicos, sociales y metabólicos que influyen en cada persona. La doctora Mali Alzamora, coordinadora general del programa de residencia de medicina familiar de la Caja de Seguro Social de Panamá, nos presenta el tema manejo integral de la persona con obesidad. Bienvenida, doctora Mali Alzamora. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y definitivamente en el Día Mundial de la Obesidad, el control de la misma es fundamental para la parte de salud pública y en atención primaria se hace supremamente necesaria. En el día de hoy vamos a estar hablando brevemente sobre ciertos conceptos que ya he mencionado anteriormente. Igualmente, las intervenciones farmacológicas, no farmacológicas, basada en un caso clínico real consensuado con el colaborador, que en este caso es colaborador en salud. Entonces es muy importante, interesante también brindar atención y nosotros mismos autocuidarnos para poder brindar mejor calidad de atención a nuestros usuarios. Si observamos en la siguiente diapositiva, allí vemos los puntos de abordaje, las intervenciones. La siguiente, por favor. Y observamos que básicamente, como bien se dijo, la enfermedad conocida como obesidad es crónica, multifactorial, como sabemos, y es compleja. Y es que la complejidad incide en la calidad de vida del paciente y de su familia. En este caso, ¿por qué el abordaje es hacia la persona? Porque nosotros somos integrales. No solamente somos seres físicos, biológicos, sino tenemos sentimientos, valores, sensaciones, emociones. Y en este caso particular, comparto la situación de un colaborador de salud que en una conferencia se me acerca al final para decir, doctora, en el momento que usted pueda utilizar mi caso, quiero que lo exponga, dado que él hace un cambio luego de estar en una actividad de su programa de salud en policlínica de Caja de Seguro Social con pacientes, en donde un paciente se le acerca y hace una intervención que vamos a ver a continuación. Sin embargo, para estar claros en el concepto que manejamos todos, sabemos que esta adiposidad, esta acumulación de grasa excesiva puede estar siendo perjudicial a la salud. Muchos de nuestros colaboradores y de nuestra población lo conocen, pero ¿por qué no genera el cambio comportamental? ¿Qué es lo que hace que la conducta no cambie? Y ahí es donde están los aspectos que influyen, las determinantes sociales que influyen en nuestra población. La siguiente, por favor.
Si observamos, los efectos de la obesidad son múltiples, de allí la complejidad. No solamente estamos hablando eslabones en la parte osteoarticular, osteomuscular, la parte psicoemocional, como hablábamos, depresión, ansiedad, sino que también estamos en el componente de infertilidad, complicaciones de embarazo y también el riesgo de aparición de ciertos tipos de cáncer. Entonces ya hablamos que la obesidad como enfermedad tiene un componente inflamatorio, cardiometabólico y que impacta en la parte cardiovascular. Por consiguiente, en la calidad de vida del individuo, de esta persona y de su familia. La siguiente. Ni decir que como conocemos en nuestro país, las principales causas también de enfermedades no transmisibles es la hipertensión y la diabetes. Entonces, la obesidad como enfermedad crónica por sí sola también hace esta disminución de calidad de vida, pero aumenta los costos en salud, porque muchos de nuestros realmente usuarios de atención no la toman en consideración como enfermedad o como condición que debe ser tratada. Entonces es allí donde tenemos que generar la sensibilización hacia la población y seguir reforzando y empoderando para incrementar precisamente que las personas se sumen, hagan un efecto a nivel de su familia y esto se traslape a la comunidad. La siguiente. Habíamos escuchado de la encuesta nacional de vida. Antes de esto, desde el 2017, en nuestro país, ya a nivel de las encuestas, van a observarse cambios desde el 2008 al 2017 aparatosos, en donde pues hace un par de años estábamos hablando pandemia de obesidad. Y es que desde las encuestas de los niveles de vida del 2017, posteriormente la encuesta nacional de salud 2019, estamos, como bien se dijo, en un 71.7% de evolución en los cambios en nuestro país. Y esto no ha frenado. Estamos seguros que si se reevalúa, hay un condicionamiento a el incremento. La siguiente. Es por ello que hay diferentes estrategias, herramientas y esta guía de práctica clínica viene a sumarse a las otras actividades que ya están en curso para hacer que haya una reducción cardiovascular. Y en este paciente con obesidad observemos claramente que ya hay factores de riesgo metabólicos que inciden para una enfermedad cardiovascular, llámese insuficiencia cardíaca, la parte de infarto, la parte de eventos cerebrovasculares, ni decir la enfermedad renal. Los costos son muchísimo mayores. La siguiente. Podemos ver que los factores de riesgo modificables los conocemos todos y sabemos que la parte de la base siempre ha sido los cambios de estilo de vida saludables, ¿no? El tema de la alimentación irregular, poco porcionada, la inactividad física, o más bien que no hay ningún tipo de rutina o ejercicio que se lleve a cabo por la persona. La presencia de tabaco, el alcohol excesivo y el entorno. Es muy importante el entorno desde el punto de vista socioeconómico, también para los cambios conductuales. La siguiente. ¿Por qué educar a la persona? ¿Por qué hay que iniciar por este eslabón en donde la guía también basada en la evidencia nos sirva como herramienta técnica y nos ayuda a orientarlo? Porque una persona educada ya tiene el conocimiento para poder entonces autocuidarse. Y si ya yo me comienzo a cuidar, comienzo a hacer el modelo en mi familia y hago un cambio psicosocial en mi núcleo familiar, lo que hace un cambio en la dinámica y por supuesto lo que se quiere al final es evitar o controlar la enfermedad de base, en este caso pues la obesidad. Y si se conlleva otras enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, pues hay un control metabólico y una reducción de riesgo cardiovascular importante. La siguiente. Allí, como vemos, la Organización Panamericana de la Salud hace más de 10 años estableció que esta comunicación, el reforzar siempre este primer eslabón que ya conocemos y que enmarca todo lo que es las unidades de atención primaria, los centros de salud, los policentros, las policlínicas, todas estas áreas van a estar reforzando y deben reforzar, además de esta guía, todas las estrategias de promoción, porque el cese de tabaco, las porciones flexibles
personalizadas en cuanto a alimentación y también la actividad física para pasar a un ejercicio regular van a ser mucho más costo efectivas al inicio de la población en general. La siguiente. ¿Por qué hoy vamos a hablar de Carlos? En este caso, de ahora en adelante se ve nuestra persona o sujeto es usuario de atención y, como bien les dije, es colaborador de la salud. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que lo motiva? Ya él tenía una atención por medicina general, ya él tenía sus laboratorios en donde estaba preocupado por los cambios que nunca antes había observado con respecto a los cambios glicémicos y la parte de dislipidemia. Sin embargo, en esta ocasión hace un cambio. ¿Y por qué hace un cambio? Porque al final de una sesión grupal en donde él colabora con el resto del personal de salud en una dinámica para pacientes en un seminario de su programa de salud, un paciente al final se le acerca y le dice, muy bonito todo, la teoría perfecta, pero lo que yo observo es a 2 obesos brindándome la atención. Si yo no paso de la teoría a la práctica, entonces ¿cómo yo debo creer en todo esto que me dijeron si ustedes no son un ejemplo? Este tipo de situaciones es un duro golpe a la sensibilidad, obviamente emocional, psicológica de una persona, cualquiera que sea, y de este colaborador hizo un cambio importante. Fue el gatillo o el motivador de buscar una atención más continuada. La siguiente, por favor. Y es que, como decimos, y me decía pues en consulta se ve, él se había atendido anteriormente, es un masculino de 50 años, es personal de salud, es casado, tiene un hijo, vive en el área de Panamá Oeste y actualmente labora en el área de Panamá Oeste. La diferencia es que hace años él estaba a nivel hospitalario, en uno de los grandes centros hospitalarios, y su dinámica era a nivel de áreas críticas. Ahora había sido trasladado por motivos de cercanía para disminuir el estrés por el tráfico. Sin embargo, el cambio, él lo percibía que a más cercanía había hecho que por alguna razón su actividad previa hubiese disminuido en cuanto a su rol laboral, porque ahora estaba inserto en roles de policlínica y en este caso de programas. En su familia, ya su padre tiene un antecedente de infarto y su madre tiene antecedentes de diabetes mellitus. Cuando llega a la consulta referido, la presión al tomársela es de 130/80, se le hace peso y talla, se le calcula el índice de masa corporal y debemos saber que estas guías también son muy claras y enfáticas. La idea es actualizar que más allá del índice de masa corporal, ya tenemos incluso las evidencias del Lancet del 2025 y otros cambios antes de esto, de medidas antropométricas más seguras, bioimpedancia y otros niveles que nos permiten ya hablar de obesidad preclínica y clínica más allá del índice de masa corporal. Entonces, esto nos ayuda mucho a nivel clínico para orientar al paciente, al usuario y a la familia. En este caso ya hay síntomas palpebrales, vemos acantosis nigricans, que para nosotros ya de antemano nos indica o hay una resistencia a insulina muy franca, o vemos también igualmente que hay cambios a nivel de lípidos y puede estar asociado incluso a síndromes cardiometabólicos, con un perímetro abdominal de 120 centímetros. La siguiente. Acá, parte de las estrategias incluso ya utilizadas como estilos de vida saludables en promoción de la salud, prevención de la enfermedad de la misma OPS y que se han tratado en los componentes de HEARTS para control de hipertensión también, hay técnicas muy efectivas. ¿Cómo pudimos saber un poco más de CB en la consulta? Porque utilizamos la técnica OARS, una técnica rápida que no quita tiempo en consulta, en donde hacemos preguntas abiertas. Este cambio del hospital a la policlínica influyó positiva o negativamente. Entonces allí comienza el paciente a explayarse. Uno comienza a observar cuáles son sus métodos, cultura, costumbres, hábitos, y uno afirma positivamente a aquellos que están de la línea que pueden ser beneficiosos
y evidentemente hace las alternativas o sugerencias para cambios. Es importante que al final el paciente o el usuario nos resuma qué es lo que va comprendiendo de lo que vamos conversando. La siguiente. En CB, los riesgos eran importantes. Alimentación inadecuada, a pesar que estaba más cerca de su casa, está casado con una contadora pública que es encargada de uno de sus áreas principales en la ciudad, lo cual nos indicó en la anamnesis y en la historia clínica que no lleva comida, compra la comida. Compra la comida en los puestos satélites alrededor de las policlínicas. Nosotros sabemos claramente cómo son esos puestos. Allí tiene que tener el paciente la orientación para poder saber el método de cocción más adecuado de un asado antes de un frito. Entonces, la alimentación rápida e inadecuada, los patrones de sueño irregular por los turnos, el estrés, no solamente por el cambio, sino por la adaptación, y la inactividad física, pues antes él caminaba, incluso corría, y actualmente no hacía ninguna de las dos actividades. La siguiente. Cuando revisamos los exámenes complementarios previamente hechos, la glicemia estaba en 118 y la hemoglobina glicosilada en 6%. De hecho, este era uno de los puntos más preocupantes de SB porque nos indicaba que su abuela ya había sido amputada y que él tenía esa percepción negativa de todo el componente de diabetes. El colesterol en 280, LDL 200, HDL en 36. Sabemos hoy en día que un HDL inferior a 40 en varones se traduce en un aumento de riesgo cardiovascular, un LDL elevado, y en este caso también se suma triglicéridos por arriba de 150, ya tenemos componentes claros del síndrome cardiometabólico e incluso este paciente pues, tiene una dislipidemia franca, una hiperglicemia o una prediabetes que también podemos asociar. La siguiente. Entonces, allí dentro de las diferentes actividades que se dan en las conversaciones, se habla que no solamente el componente de preocupación por el componente de diabetes, sino también por esta obstrucción que puede darse a nivel coronario, ¿verdad? Y el riesgo cardiovascular, tomando en cuenta que su padre ya tenía un infarto. La siguiente. Entonces, según la clasificación Organización Mundial de la Salud, sabemos que el índice de masa corporal, ya este es un paciente que en el caso de SB, 35 de índice de masa corporal, estamos hablando de una obesidad grado 2 o severa. Igualmente, en la parte metabólica ya vemos las alteraciones glicémicas, la prediabetes, vemos la dislipidemia franca. La siguiente, y debemos tomar en cuenta que ya podemos insertar el componente de obesidad clínica en él, porque ya hay afectaciones a órganos que evidentemente con el perímetro abdominal ya hacen cambios a diferencia de la obesidad preclínica, en donde no hay alteraciones a nivel orgánico y no se han sumado otras complicaciones aún. Incluso si quisiéramos ver la parte de insulinoresistencia en base a riesgo, podemos ver que ya tiene más de 45 años, tiene la obesidad, tiene la inactividad física, tenemos triglicéridos aumentados, la presión se mantiene todavía limítrofe y tiene todos los papelitos de la lotería, como él me dijo, doctora, eso sí no me lo gano, pero aquí los tengo todos. Entonces, a la persona también le sirve todo este tipo de herramientas visuales. Cuando ve un semáforo y me dice, ok, usted me calcula la insulinoresistencia, usted me calcula el riesgo cardiovascular y ya yo me veo en rojo, ¿qué debo hacer? La siguiente, entonces ya tenemos la contemplación o la disposición del paciente o del usuario, en este caso de la persona, a hacer un cambio. La siguiente, por favor. Entonces, allí en el caso de se ve porque nuestras personas llegan con otras afectaciones en las esferas. Es un paciente que ha estado con taquicardia, con cambios en su ciclo del sueño desde que cambió. Y usualmente el resto de colaboradores del programa le decía, pero deberías sentirte mejor si estás más cerca de la casa.
Entonces ahí notamos que había afectaciones en la esfera psicoemocional, había ya cambios a nivel de ansiedad que pudimos valorar con diferentes tamizajes. Ya pasábamos de un distrés a un estrés laboral, en donde él antes le encantaba su actividad diaria, a pesar de ser estresante. Ahora estaba menos motivado y en su casa no recibía el apoyo, y por eso puse entre paréntesis el término dieta, porque la esposa decía, pero si nosotros hemos sido gordos toda la vida, entonces, ¿por qué ahora quieres venir a cambiar la rutina de la casa? Porque él incidió en los cambios que habíamos sugerido para la segunda consulta de hacer modificaciones y llevar comida de casa. Así había un costo de efectividad menos a nivel económico, y también íbamos haciendo el cambio y la sensibilización a nivel de la casa. Incluso la preocupación es que su hijo de 12 años, ya en adolescencia temprana, él está claro que está en sobrepeso. Entonces, allí generaba frustración por ser personal de salud. La siguiente. Entonces, en el abordaje y diagnóstico integral, porque para hacer un manejo integral hay que hacer un diagnóstico integral, vemos claramente que en la esfera biológica hay una obesidad grado 2, tenemos la dislipidemia, tenemos la resistencia a la insulina con la prediabetes. En la esfera psicológica ya hay episodios de ansiedad, en la esfera social el distrés que pasa, estrés laboral, y en la esfera espiritual, porque somos seres completos, esta persona ya estaba sufriendo, o sea, tenía frustración que lo llevaba incluso a la culpa, y esto gatillaba muchas veces en querer comer de más en ocasiones para poder satisfacer cuando tenía aquellos puntos de frustración. La siguiente. Entonces, en la guía se recomienda el tratamiento combinado. El plan alimentario debe ser personalizado y el ejercicio físico pues tiene que estar también monitorizado. ¿Por qué? Porque ya se ve, tenía años en realidad que no hacía actividad física como antes. Y aparte de esto, la educación ya más continuada y las intervenciones psicológicas, incluso grupales individuales, hacen que el tratamiento sea más efectivo. Esto está en la guía. Entonces, igualmente, ustedes van a observar que en este caso, el ejercicio combinado, que fue el que se utilizó con CB entre la parte aeróbica de 3 a 5 veces por semana, que iniciara con simplemente pausas activas dentro de su jornada laboral. Así iniciamos para que se fuera sensibilizando que tenía que pararse entre pacientes y que también podía hacerlo entre actividades de su rutina del programa, que le permitía. Aparte de esto, buscó el espacio de tiempo que le permitía. Al inicio, los primeros 3 meses, fue un poco frustrante para él porque solo llegaba, si acaso, a 3 sesiones por semana, pero sí obtenía los 60 minutos. Esto es fundamental porque logra mantener lo que es entonces ese control para evitar el incremento, aparte de resistencia. Fuerza, ejercicio de resistencia de 2 a 3 veces por semana. Entonces eso fue lo que se le sugirió. En caso tal de que no pudiese salir por razones personales, familiares, laborales, se podía entonces implementar para poder aumentar la efectividad. La siguiente. Estos beneficios se trasladan a la población en general. En el caso de él, pues sabemos, un padre infartado. Entonces, el riesgo de infarto se reduce en un 50% si pasábamos un ejercicio regular, y ya él estaba mucho más sensibilizado. En la población en general es una ganancia de salud futura y es una reducción en el riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, bajar milímetros de mercurio en presión arterial, aquellos que son hipertensos, y bajar a diferentes niveles de glicemia para aquellos que están padeciendo de diabetes, es fundamental al verlo que con la actividad física y el ejercicio suma, además del control y la regulación del plan alimentario. La siguiente. Otras recomendaciones no farmacológicas que están impresas en la guía y son importantes son las aplicaciones móviles, porque definitivamente si tengo un celular
tengo un reloj inteligente. Entonces, ¿por qué no colocar recordatorios para las pausas activas? ¿Por qué no recordar para aquellos momentos que debo iniciar, ver cuántos pasos estoy teniendo, ver mi actividad que estoy caminando, cómo lo estoy haciendo? Esto nos ayuda como un dispositivo y una herramienta fundamental y está impreso también en la guía como recomendación. La siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente la tendencia, y para otras patologías lo sabemos. Ok, doctor, doctora, debe la pastilla y ya. En la obesidad no es así. Y por eso se requiere cambiar un estilo de vida. Es más, para poder incidir a una cirugía bariátrica, por eso se necesita un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, porque hay un pre y hay un post con el medicamento también. La idea es el tratamiento completo, integral, farmacológico, no farmacológico. La siguiente. En este sentido, también se abordó el componente de manejo del estrés para que se vea identificar a las señales de tensión y ansiedad en su trabajo a nivel familiar y personal, y esto evitara los pensamientos rumiantes que conocemos todos, negativos, intrusivos, que desencadenaban entonces la recurrencia de los malos hábitos. La siguiente. En la comunicación efectiva, empoderar a la persona. ¿Qué se logró? Además del enlace con nutrición en los primeros 3 meses, ya íbamos brindando conocimiento, estrategias para que él pudiera obtener decisiones más informadas y pudiera, tengo que comer afuera, cuáles son mis mejores opciones. Lenguaje claro, cuidado colaborativo es fundamental. Nosotros podemos ofertar recomendación, pero el cuidado es colaborativo. El usuario, la persona debe quererlo. Entonces, la meta debe ser realista para que pueda verse un progreso y eso ayude de forma positiva al usuario a continuar, sin prejuicios, que fue algo que pasó al inicio cuando él llega a la consulta. Doctora, pero no me mire así cuando le diga que soy personal de salud. La siguiente, indistintamente sin serlo, hay que evitar, porque hay que evitar los prejuicios y hay que considerar la cultura, la creencia religiosa, el esfuerzo del paciente en todo el momento, aunque sea las primeras pérdidas de libra de peso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros comenzamos a ver cambios a nivel de los 6 meses de un 5.7% en CB, utilizando también otras herramientas interactivas, visuales, la siguiente. Además que obviamente se le dio el tratamiento para la condición del componente cardiometabólico, con los componentes de estatina y demás. Si ustedes observan, esto es lo mismo relacionado con el parámetro de OPS y las 5 formas a través de las A. Yo averiguo, aconsejo, acuerdo con el paciente, porque esto me ayuda a asistirlo en el caso de resistencia. La siguiente. Y es que no podemos hacerlo solos. Definitivamente la guía también es clara. Para que un paciente tenga adherencia, la persona debe tener una red familiar, los amigos que lo ayudan a caminar. Esto funcionó a nivel del área de Costa Verde con CB. Entonces él comenzó con la familia, con el hijo, a empezar a caminar en la cinta costera de la Chorrera, como decimos, y entonces empezó a sumar a otros amigos porque hacía que su situación como personal de salud fuera entonces ahora un modelo a seguir. La siguiente. Para él se identificaron y se controlaron estos eventos estresores porque comenzamos a hacer el insistencia en las pausas activas, los descansos, no solamente de la pausa activa física, sino mental. Se integró a la familia, ya a la segunda consulta pudo ir la esposa, lo que fue fundamental para el cambio a nivel de esa familia e incidir a que luego pudieran hacer actividades en familia fines de semana. También le está completando las evaluaciones y seguimiento con psicología por los cambios pues, que se habían dado a nivel de la esfera psicoemocional. Y para eso se aprovechan precisamente estas visitas periódicas. Eso es lo bueno de la atención primaria de salud. Nosotros continuamos. ¿Y qué le dijimos a CB con respecto a los pacientes? Porque recuerden que él es personal de salud. La siguiente, en la próxima atención que tuvo
cuando a él le tocó guiar grupos, recordar la meta o objetivo, compartir su historia. Ahora él era parte de una experiencia vivida y podía ser el ejemplo para que otro paciente no se parara y le dijera, ¿qué me hablas si yo no veo qué haces? Y es distinto porque probablemente no se sabe la condición personal. Podía ser que esta obesidad tuviese otro componente, además del metabólico, un componente central, un componente de otra índole, además de componente heredofamiliar y de otras causas. Sin embargo, vemos cómo es la percepción de la población. Entonces, por eso es importante minimizar esas interacciones negativas, dejar pensamientos positivos y mantener la motivación al cambio, sobre todo cuando son estas intervenciones grupales. Y en los programas de salud que tienen MINSA y Caja, tienen estas oportunidades más allá de la consulta diaria que tenemos todos los especialistas o los médicos generales o de atención primaria en un contacto directo con el paciente. La siguiente. Y claro, si no hubiese habido un cambio, la guía es clara y había que adicionar tratamiento farmacológico adyuvante de forma individualizada, tomando riesgos, beneficios, tomando en cuenta que es personal de salud, los turnos y demás. En este caso, ya lleva 9 meses de tratamiento, se ve, no ha sido necesario introducir un tratamiento farmacológico adicional, adyuvante, adicional, directo a obesidad. Sin embargo, sí se mantiene con el equipo multidisciplinario. Las características de cirugía bariátrica, tomando en cuenta que el índice de masa corporal de él es de 35, al inicio lo ponían incluso como una opcionalidad de no mejorar en los próximos meses, de considerar cirugía bariátrica. Incluso ver personas con 30, 34.9 de índice de masa corporal y con enfermedades no transmisibles también, diabetes, hipertensión y otras alteraciones metabólicas serían candidatos. Todo esto hay que personalizarlo, individualizarlo. La siguiente, y también lo documenta la guía claramente. Y al final, este es el flujograma o el algoritmo que está impreso en la guía, en donde nos permite, como bien dijeron al inicio, un paso a paso y todos coincidir como equipo de salud hacia dónde vamos en esa ruta con la persona y que lo motiva a seguir en el paso a paso y poder ir haciendo las referencias oportunas si son necesarias y requeridas para saber el esquema de tratamiento y manejo integral. La siguiente. Para recordar, la buena comunicación. Definitivamente con el equipo de salud, el personal, el individuo, pues palabras positivas y claro, riesgo contundente cuando lo hay y enfáticas y claras pueden ser necesarias, pero la escucha empática siempre se hace vital. Si escuchamos unos minutos al paciente, nos da la ruta a seguir en el manejo y el manejo debe ser colaborativo sin el usuario y sin la persona motivada, somos pocos en poder hacer un cambio, pero con un equipo multidisciplinario como es el que está capacitado y que con esta guía se empodera aún más, podemos llevar a cabo esta dura tarea del día a día en atención primaria en salud. La siguiente. Entonces, ya se ve, se convirtió en esa luz para su familia, para su área personal, profesional y familiar. Y asimismo, como en su momento lo divulgó Nelson Mandela, es que todo parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mali. Muchísimas gracias, doctora Gisela, por compartirnos todo este conocimiento útil. En este momento, en la sección del chat, pueden descargar la guía de práctica clínica informada en la evidencia para el abordaje de la obesidad en adultos. Estamos por adjuntarla. Está cargando. Y a su vez, si tienen alguna pregunta a través del chat, pueden realizarla. En simultáneo también pueden realizarla también la descarga de la guía.
Parece una pregunta, licenciada. Un nuevo mensaje. Bueno, tenemos el acompañamiento de las regiones de salud, de las instituciones académicas, las universidades, investigaciones. Gracias a todos de verdad por su participación. Vamos, instalaciones hospitalarias. Aquí está. Hay una consulta desde Gunayala, Río Sidra, consultando si se subió, si se van a incorporar medicamentos al cuadro básico. Doctora Gisela. A la doctora. Hola. Buen día. Sí, ciertamente una de las recomendaciones que hace la guía pues es el apoyo con el tratamiento farmacológico de los pacientes. No se especifica exactamente ya que como es bien conocido, ni el Ministerio de Salud ni la Caja de Seguro Social tenemos en nuestros cuadros algunas de estas moléculas recomendadas. Sin embargo, esto nos da el soporte para, a través de las comisiones de medicamentos de las instituciones, poder hacer las solicitudes de inclusión. Pero es algo que ahora ya que tenemos respaldo legal de la guía, podemos iniciar entonces estos procesos. Muchas gracias, doctora Gisela. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Aquí, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, la licenciada Elka acaba de adjuntar la guía para que puedas descargarla. El enlace se va a dar después que salga el sector. Sí, en esa misma línea, para las personas que están solicitando el link de la guía, estamos justo en el proceso para que esta pueda oficializarse a través de Gaceta Oficial. Una vez esté publicada, con mucho gusto se las haremos llegar a través de los correos que, bueno, parte de todo este proceso, más allá del lanzamiento de la guía, también está planificado lo que sería el proceso de implementación, que van a ser una serie de capacitaciones y estrategias para poder divulgar y compartir el documento, y también de cómo se van a operativizar a nivel de nuestro sistema de salud. Tenemos una consulta por parte de Leonardo Esquivel, informando, es para usted, doctora Amalia Zamora, considerando la fragmentación del sistema de salud, ¿cómo podemos garantizar la continuidad del manejo integral? Conociendo que el paciente transita entre atención primaria y las especialidades sin que pierda sus metas. Sí, claro, esa es una realidad, como bien menciona el colega. Es una realidad que se ha tratado de reducir, vamos a decirlo así, la brecha o la fragmentación a través de las intervenciones de programas. De allí es que ustedes han conocido los advenimientos de las clínicas de obesidad, de las clínicas en su momento cardiometabólicas y de diferentes estrategias que han tratado de reducir precisamente esos tiempos. La idea es precisamente hacer que este usuario no quede sin una atención, sin una continuidad entre lo que sería, por ejemplo, una intervención nutricional individualizada y personalizada y nuevamente el control con el primer nivel, o incluso, como bien usted dice, a nivel de la parte de especialidad. Si se requeriría evaluar con cirugía bariátrica, por ejemplo, en esa interfase no es que el médico de atención primaria o el especialista se desvincula, por el contrario, es un manejo conjunto, porque como hablábamos, los hábitos de vida saludables siempre son el bastión de fuerza. Entonces se van trabajando en cada consulta, diferentes factores de riesgo, que es lo que nosotros podemos ir abordando
mientras regresa el paciente. Entonces se va poniendo metas en su expediente electrónico o en su expediente clínico que se trabaja con el paciente. Esto se puede hacer desde atención primaria perfectamente. Entonces el paciente se mantiene entre que viene con el nutricionista, entre que va con el psicólogo de ser necesario, o incluso con ya el evaluador quirúrgico, se mantiene en una atención, no crea ese bache. Entonces por eso es importante la guía, porque nos da esa ruta o esas herramientas que nos permiten entonces utilizar estas estrategias para que no se vea mayormente esa fragmentación, como bien usted señaló. Ok, muchísimas gracias, doctora Mali. Tenemos una consulta por parte de Rubén Maldonado. Si reconocemos como un problema importante y alta carga de morbilidad la obesidad, ¿considera que debemos tener disponibles a nivel de atención primaria en salud pública medicamentos aprobados por la misma? Sí, pasa igual. Casualmente, como bien dijo la doctora Ibarra, allí, como mencionaba anteriormente, la idea es mantener el logro de metas y para ello, pues definitivamente la parte farmacológica va a ser necesaria. Entonces, por supuesto, hay que trabajar, como bien dijo la doctora, en estas inclusiones. Ya para allí tenemos pues ambas instituciones, sabemos que tienen métodos distintos. Es una realidad, pero la ventaja es que cuando se aprueba este tipo de guías a nivel de Gaceta Oficial, permite la ventana, diríamos, de oportunidad para generar a nivel de las autoridades y los tomadores de decisiones y desde los operativos, que somos todos nosotros que día a día nos chocamos con esta dura realidad, esa oferta a el paciente. Entonces, pues podemos sumarnos a este efecto de solicitar la molécula para inclusión, pues porque obviamente pasa por los diferentes procesos que ya conocemos dentro de las diferentes instituciones. Muchísimas gracias, doctora Mali. Realmente, pues este lanzamiento representa un nuevo comienzo en la fase de implementación, que incluye pues todas las capacitaciones, un plan de acción, el trabajo colaborativo entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la academia, siempre en conjunto con el apoyo pues, que nos ha facilitado la Organización Panamericana de la Salud y del cual estamos muy agradecidos. Y dentro de toda esta presentación, pues destacamos esa importancia del rol que tenemos como profesionales de la salud para promover entornos saludables y dinámicos en los espacios en donde pues hasta nosotros que desarrollamos nuestras actividades cotidianas en nuestro día a día y también pues para considerar el contexto de la persona que atendemos a nivel de nuestras instalaciones de salud. Pues muchas gracias a todos por su presencia, por ser parte de este importante paso, pues hacia una atención más informada y efectiva. Y más que nada, pues destacar que informarnos es el primer paso y actuar el siguiente, por una mejor salud, pues para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.